Bueno, buenos días. Creo que ya estoy conectada. Disculpen, justo en el inicio, como pasa hoy en día, me quedé sin conexión. Así que, bueno, voy a dar inicio formal a esta actividad que organizamos desde la Unión Industrial Argentina. En esta oportunidad, bueno, mi nombre es María Laura Lefebre, soy la jefa del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. En esta oportunidad organizamos desde el departamento, junto con el Departamento PYME y Desarrollo Regional, y con el soporte también del SEATS, este ciclo de seminarios que se llama Producir Sustentablemente. Y bueno, para dar inicio a este evento voy a darle la palabra a las autoridades del departamento. Claudio Terrés, presidente del Departamento de Medio Ambiente. Claudio, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, María Laura. Bueno, como dijo recién, este primer seminario de normativa ambiental para pymes lo hemos preparado conjuntamente con el Departamento PYME de la Unión Industrial y Economías Regionales, y con la colaboración del doctor Santiago Alonso del Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible. A partir de ahora vamos a iniciar una serie de talleres respecto de temas ambientales que sean de utilidad para la pequeña y mediana empresa. Así que yo los invito a seguirnos en este seminario de 2 días, hoy y mañana, y próximamente en octubre seguramente vamos a avanzar con otro seminario, posiblemente referido a temas de cambio climático, que es un tema tan importante en estos días y que seguramente a partir de la COP de fin de año en Glasgow seguramente va a ser un antes y un después. Así que simplemente les doy la bienvenida y bueno, que aprovechen la experiencia y el conocimiento del doctor Santiago Alonso, que seguramente va a ser muy didáctico, como yo lo conozco hace mucho tiempo. Así que, bueno, los dejo en manos de él. Y bueno, Diego, no sé, María Laura, seguramente... Bueno, muchas gracias, Claudio. Ahora, si me permitís, voy a presentar a Diego Leal, que es el presidente del Departamento PYME, que también colaboró en la realización de este evento, así que lo invitamos a hacer la apertura. Sí, muchas gracias, Laura, Claudio. Bueno, agradecimiento desde nuestro Departamento de Medio Ambiente de la Unión Industrial Argentina y el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible por este evento. La verdad que estamos muy contentos en poder participar de esta actividad, porque la agenda ambiental y todos los aspectos normativos son de gran relevancia para las pymes. Cada día más la agenda ambiental y la normativa ambiental a nivel nacional e internacional juega un rol cada día mayor para salir a comerciar al mundo, y sobre todo las pymes que no tenemos filiales o no dependemos de una casa matriz externa. Realmente tenemos que entender la normativa ambiental y saber el efecto que tiene no solo en el proceso productivo, sino en todo el proceso comercial, y cómo es utilizada muchas veces como una norma paraarancelaria para favorecer o perjudicar nuestras exportaciones. Es fundamental que las pymes podamos crecer en exportar y conocer y entender la normativa ambiental. Pasa a tener un rol sumamente relevante en este contexto. Así que, obviamente, además está decir para la agenda de pequeña y mediana industria argentina, que no cuenta muchas veces con los recursos de asesoramiento externo, no los puede pagar, depende mucho del tiempo del empresario, del propietario, poder entender la normativa. Realmente entendemos que esta actividad que propuso el Departamento de Ambiente de la UIA y el Consejo Empresario, el SEATS, realmente es de mucho interés para nosotros. Básicamente, el principal objetivo es comprender las normativas vigentes, entender las competencias de cada jurisdicción, quiénes otorgan los permisos, las responsabilidades que tenemos las empresas, y por otro lado también ver casos concretos aplicados con módulos específicos por la provincia, como el caso del OPDS en la provincia de Buenos Aires, ACUMAR, y la normativa vigente en la ciudad de Buenos Aires. Así que creemos y esperamos que va a ser este seminario de mucha utilidad práctica para las pequeñas y medianas industrias argentinas en este proceso de desarrollo, de crecimiento, de tener una normativa y un contexto jurídico claro,
que también nos sirva, que sea de mucha utilidad para poder lanzarnos e incrementar nuestras exportaciones que tanto necesitamos como pymes y que necesita nuestro país para su desarrollo sostenible a nivel no solamente ambiental, sino también económico que tanto precisamos. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, bienvenidos a todos a este seminario. Gracias. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias, Claudio, por la apertura que realizaron hoy. Ahora, bueno, vamos a pasar al primer panel. Nosotros del departamento vinimos diseñando una serie de actividades que mencionó Claudio. Este va a ser el primer taller de al menos 3. En este hablaremos sobre normativas ambientales, así que por eso tendremos los oradores que se mencionan en el programa, Santiago Alonso del SEATS, y mañana va a estar Manuel Frávega de Techint y Susana Pagola de Cadipsa. Los 3 son abogados y saben mucho del tema, esperamos que puedan aprovecharlos, así que a medida que vaya pasando la presentación, Santiago, pueden hacer preguntas y respuestas en el espacio que tienen abajo y bueno, vamos interrumpiendo la presentación para hacerlas. Así que bueno, gracias y Santiago, te doy la palabra. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias, Claudio y Diego, por la presencia y por la apertura. Bueno, el gran desafío va a tratar de llevar un poco de claridad. Diego, te voy a decepcionar porque vos mencionaste que la idea de estas charlas es tener un poco de contexto y de claridad del contexto jurídico, y la realidad argentina en lo jurídico no siempre es tan clara. Pero bueno, vamos a tratar de llevar un poco de luz y por lo menos tener claridad sobre lo cual no tenemos claridad, ¿sí? Eso ya es un buen comienzo. Voy a realizar la presentación. Bien, confírmeme si se está viendo, Lau. Bueno, entiendo que sí. Sí, ya se ve perfecto. Perfecto. Bueno, como bien decía Laura, estas 2 charlas están organizadas en, primero, una parte general, que es la que me toca a mí, que tiene que ver más que nada con una primera parte en la cual vamos a mencionar algunas cuestiones estructurales de nuestra Constitución Nacional, derechos y garantías referidos a temas ambientales, cómo es el reparto de competencias en materia ambiental, y vamos a definir las normas de presupuesto mínimos y mencionar un poco sobre las mismas. Y la segunda parte de esta charla va a estar focalizada en la responsabilidad derivadas por el daño ambiental. Tengan presente que el día de hoy va a ser un poco más teórico, vamos a tratar de hacerlo práctico, pero claramente es un poco más teórico, y las charlas de mañana sí van a tener una bajada mucho más al terreno. Sin perjuicio de esto, a medida que ustedes vayan teniendo consultas, las pueden ir haciendo en el momento, en el casillero de preguntas y respuestas, y Laura me va a ir interrumpiendo y yo las voy a ir tratando de responder a medida que avancemos. Bien, vamos a arrancar un poco con esta primera parte de qué es el derecho ambiental. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque tenemos que entender de qué estamos hablando, más allá de arrancar con qué es lo que la empresa tiene que cumplir, ¿no? Bueno, el derecho ambiental, primero, es una rama del derecho, ¿sí?, que busca regular las conductas humanas. El derecho es una ciencia social y que por lo tanto trabaja con conductas humanas. Bueno, el derecho ambiental es esta rama del derecho que trata de regular las conductas humanas a los efectos de influir de una manera, ¿sí?, relevante en el ambiente. Tiene una función especialmente preventiva, como vamos a ver a continuación, y lo que busca principalmente es evitar que se produzcan daños, ¿sí? Entonces es la ciencia de la parte del derecho que regula las relaciones del hombre con su entorno. Bien, así el derecho ambiental, podemos decir que toda actividad humana genera algún tipo de impacto, ya sea positivo o negativo, ¿sí? ¿Cuál es el principal impacto de nuestras actividades? El principal impacto positivo, bueno, puede ser generar trabajo. Cuando una industria se instala, genera trabajo, genera puestos de trabajo, genera riqueza, ¿sí? Las industrias, las empresas pagan impuestos. Con esos impuestos se solventa el gasto del Estado, en salud, en educación, en seguridad, ¿sí? Entonces, la actividad empresaria
tiene un impacto fuertemente positivo, ¿sí? Y esencial en las actividades de la organización de un país. Ahora bien, en algunos casos, todas las actividades humanas pueden generar un impacto negativo. Bien, sobre ese impacto negativo es donde trabaja el derecho ambiental. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental de un determinado tiempo y un determinado lugar nos va a decir qué conductas o eventualmente qué impactos son aceptables o tolerados y cuáles no. Un ejemplo de esto de la vida cotidiana. Cada vez que ustedes arrancan su vehículo, su auto, por el caño de escape sale un gas, ¿sí?, que tiene dióxido de carbono, entre otros gases que son contaminantes. Ahora bien, el derecho ambiental de Argentina del año 2021 me dice que esa es una conducta, si podemos decir, negativa para el ambiente, porque estoy emitiendo un gas que puede ser contaminante, pero está permitida, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el corte que hace el derecho ambiental en ese sentido? Bueno, dice, si usted no tiene una verificación técnica vehicular aprobada, se considera una conducta no tolerada. Y por lo tanto, ese vehículo no puede circular. Entonces, fíjense que el derecho siempre va poniendo límites entre lo tolerado y no lo tolerado. Y en materia de nuestras empresas sucede lo mismo. Hay actividades que hace 30 años, 50 años eran toleradas y hoy son inadmisibles, ¿sí? Ya Argentina tiene una larga tradición en materia jurídica con temas ambientales. Ya ahí tenemos jurisprudencia y fallos que tienen más de 100 años. Uno muy reconocido es Saladeristas Podestá, donde se discutía si se podía volcar el producto de la salación de los cueros al riachuelo, ¿sí? Y en algún momento la Corte de la Provincia de Buenos Aires dijo no porque hay problemas de salubridad. Bueno, entonces, de vuelta, el Estado tiene que hacerlo a través de las leyes, ¿sí? Y si no, siempre está el Poder Judicial como última defensa de la garantía de los derechos, va poniendo límites y va estableciendo qué se puede hacer y qué no. Por eso yo cuando arranqué dije el derecho ambiental en un ámbito temporal, ¿sí? En tiempo. El derecho ambiental, como todo el derecho, migra, cambia. Y especialmente el derecho ambiental es un derecho que cambia mucho. ¿Por qué? Porque la ciencia va avanzando y vamos descubriendo y vamos entendiendo cómo se comporta, cómo interactúan nuestras actividades con el ambiente y los posibles efectos que tenemos. Entonces, siempre tenemos que tener en la cabeza ese ámbito temporal. Y segundo, un ámbito territorial, ¿sí? No es lo mismo el derecho argentino que el derecho brasilero, que el derecho inglés, que el derecho de Angola, ¿sí? Y mismo dentro de nuestro país, nosotros tenemos 24 jurisdicciones locales. Con lo cual, y esto lo vamos a ver en las próximas filminas, no es lo mismo la regulación de Jujuy que la regulación de la provincia de Buenos Aires. Puede ser que haya cosas que sean toleradas para una jurisdicción y no sean para otra toleradas. Entonces, el derecho ambiental se ejerce, ¿sí?, en ese ámbito, entre lo que es tolerado y lo que no es tolerado. Ahora bien, de lo que no es tolerado, no es aceptado, hay determinadas circunstancias que pueden generar una infracción administrativa y otras que pueden generar daño ambiental. Y sobre esto vamos a hablar en la segunda parte de nuestro encuentro de hoy. Bien, entonces dijimos que el derecho ambiental tiene normas preventivas, ¿sí?, que principalmente lo que buscan es evitar la producción de un daño, y después tiene normas de respuesta. ¿Por qué? Porque una vez que el daño se produjo, hay que buscar la reparación del daño y eventualmente castigar al causante, al productor del daño. Entonces, el derecho ambiental tiene estos dos tipos de normas, pero principalmente es preventivo. El principal objetivo del derecho ambiental es que el daño no se produzca. Bien, dicho esto, para que ustedes tengan una idea de qué es el derecho ambiental, vamos a empezar a ya sumergirnos más en la normativa. Y en el caso de Argentina, obviamente tenemos que comenzar por la Constitución Nacional, que es la ley máxima de nuestro país. Bueno, es bueno recordar que el artículo 1 de nuestra Constitución establece que somos un país federal, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que hay una descentralización política del territorio. Y que seamos un país federal tiene consecuencias en nuestra normativa, y específicamente en nuestra normativa ambiental. Podemos decir que tenemos 3 niveles de gobierno, que son el nacional,
el provincial, junto con una ciudad autónoma, que no es una provincia, pero tiene un estatus sui generis, que tiene competencias ambientales, y los municipios. Y cada uno de estos 3 órdenes de gobierno va a tener competencias ambientales. Vamos a tratar de dilucidar cuáles son las competencias ambientales de cada uno de estos órdenes de gobierno. La Constitución Nacional, como ustedes recordarán, ha sido reformada en el año 94. Y en ese año se incorporaron varios artículos, pero a mí me interesan específicamente el artículo 41, que se encuentra dentro de los nuevos derechos y garantías que prevé la Constitución, el artículo 43, que es el amparo, ¿sí? Y el 121 y el 124, que de alguna manera nos ayudan a entender cómo es este reparto de competencias ambientales. Bien, ¿qué dice el artículo 41? El artículo 41 establece que todos los habitantes gozan de un derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer según establezca la ley. Vamos a detenernos en este primer párrafo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que nuestra Constitución consagra un derecho a un ambiente sano. Es el único, es un derecho consagrado explícitamente, pero que al mismo tiempo, sabiamente, igual que siempre hace nuestra Constitución, cuando hay un derecho hay una obligación, hay un deber asociado, siempre. Entonces, todos los habitantes tenemos un derecho al ambiente sano, pero también tenemos el deber de preservar ese ambiente. Es decir, que como nos gusta decir a nosotros, la responsabilidad ambiental empieza por casa, en nuestras acciones individuales. Porque siempre está esto de los contaminadores son las empresas, las grandes corporaciones. Bueno, no. A ver, nuestras acciones individuales son fundamentales para realizar un cambio. ¿Sí? Bien. Nuestra Constitución también establece que tiene que haber un desarrollo humano que satisfaga las necesidades presentes, ¿sí? Pero que también no comprometa las de las generaciones futuras. Este es el concepto de desarrollo sustentable, que normalmente nosotros lo graficamos como el desarrollo, el crecimiento económico con desarrollo social y protección ambiental. Y en el medio de ese triángulo está la sustentabilidad, trabajando con esos 3 pilares, ¿sí? Con esos 3 vértices, tratando de que siempre haya crecimiento económico, ¿sí? Porque eso le va a dar prosperidad a nuestro pueblo, pero que ese crecimiento vaya acompañado de desarrollo social, ¿sí? Porque crecer únicamente si no tenemos desarrollo social no sirve para nada, y buscando el máximo de protección ambiental posible, ¿sí? En este juego de trabajar con estos 3 vértices es donde está la sustentabilidad, que ciertamente no es una tarea fácil, porque también es muy difícil prever y establecer el no comprometer las generaciones futuras. No siempre es fácil de entender si mi actividad va a comprometer generaciones futuras o no. Por eso es tan importante el trabajo de las ciencias, ¿sí? Que nos van trayendo luz sobre los efectos de nuestras actividades. Y obviamente el trabajo del derecho regulando esas conductas para limitar efectos negativos. Bien, la Constitución también dice que una vez producido el daño ambiental, se genera prioritariamente la obligación de recomponer. Y este es el único daño consagrado constitucionalmente. ¿Sí? Fíjense la importancia del derecho ambiental en nuestra Constitución. Entonces, nuestra Constitución dice que cuando se genera un daño, lo primero que hay que hacer es recomponer. Esto es independiente de que después haya sanciones administrativas o civiles, como vamos a ver en la segunda parte de la charla de hoy. Bueno, continúa el artículo 41 estableciendo que las autoridades proveerán a la protección de este derecho, la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, y a la diversidad biológica, y a la información y a la educación ambiental. Fíjense que acá también se consagran 2 herramientas muy poderosas en materia ambiental, que son la información y la educación ambiental. Sin una correcta información a la ciudadanía, sin una correcta educación y un empoderamiento de los ciudadanos, no vamos a poder lograr el desarrollo sustentable, ¿sí?
Entonces es necesario que desde las actividades empresariales también se pueda proveer información, ¿sí? Y que haya una capacitación inclusive interna del propio personal de las compañías. Bueno, el tercer párrafo del artículo 41 ya no habla de derechos o garantías, sino que empieza a deslindar esto que yo les mencionaba como el deslinde de competencias ambientales. Es decir, ¿quién puede hacer qué en materia ambiental? ¿Qué puede hacer la nación y qué pueden hacer las provincias en materia ambiental? Y establece el artículo. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Este párrafo se complementa, ¿sí?, con el artículo 121 y 124 que vamos a ver en las siguientes slides. Bien, el artículo 43, que es otro de los artículos incorporados por nuestra Constitución, en la reforma del 94, establece y consagra constitucionalmente la acción de amparo y la define como una acción expedita y rápida, que sirve contra todo acto u omisión de autoridades públicas o privadas. ¿Sí? Acto, hacer, omisión, no hacer algo que debía haber hecho. De autoridades públicas, el gobierno, ¿sí?, el Estado nacional, provincial, municipal o las empresas estatales o particulares, ya sea una persona física, como puedo ser yo, o una empresa. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos que establece la Constitución para que la acción de amparo, ¿sí?, camine, avance? Bueno, que se restringe en forma actual o inminente, perdón, que en forma actual o inminente se lesione, restringe, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional. Obviamente, dentro de los cuales se encuentran los derechos ambientales, el derecho a un ambiente sano, que vimos hace instantes que consagra el artículo 41. Bueno, ¿quién puede ejercer esta acción de amparo? Bueno, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan esos fines. ¿Quiénes son estas asociaciones? Bueno, las ONGs, ¿sí? Las ONGs tienen legitimación para interponer acciones de amparo. Y ahora sí, vamos al artículo 121 y al 124, que como les dije, se relacionan con el 41 para tratar de entender cómo es este reparto de competencias. El artículo 121 establece que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Es decir, que el 121, de alguna manera, consagra un reclamo histórico y un entendimiento histórico de que el poder originario es de las provincias, porque las provincias fueron previas a la Constitución de la Nación. Y que cuando se crea la Nación se le otorgan determinadas competencias. Pero esas competencias que se otorgan tienen que ser explícitas por la misma Constitución. Entonces las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Ante la duda, la competencia es provincial, porque es la originaria. Y el 121 reafirma una discusión histórica, me voy a detener en el segundo párrafo especialmente, que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esta es una discusión que se termina de zanjar, porque como ustedes recordan, sobre todo si hay gente que tiene algunos años como yo, que a lo largo de la historia argentina, los recursos naturales fueron pasando de las provincias a la nación, de la nación a las provincias, y nunca se terminó de zanjar esto históricamente. Cuando hablo de recursos me estoy refiriendo a los recursos hidrocarburíferos, a la minería, a los ríos, ¿sí?, y a todos los recursos naturales en general. Bueno, la Constitución zanja esto y dice que el dominio original de los recursos naturales es de las provincias. Si yo leo este artículo y lo relaciono con el 121, que dice que las provincias conservan todo el poder no delegado, el entendimiento es que la competencia ambiental es de las provincias. ¿Y qué es lo único que han delegado en la nación? Bueno, como dice el artículo 41, tercer párrafo,
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Es decir, que la regla es que toda la competencia es provincial y se le ha delegado a la Nación la capacidad de dictar las normas de presupuestos mínimos. Y esto es muy importante porque, como van a ver en la charla de mañana, la mayoría de los permisos ambientales los otorgan las jurisdicciones locales, las provincias o la ciudad autónoma. Y hay muy pocos permisos que los otorga la Nación. Para citar algún ejemplo, una exportación de residuos. ¿Por qué lo otorga la Nación? Bueno, porque dentro de las otras facultades que se le han delegado a la Nación, que las provincias delegan a la Nación, es el manejo de las aduanas. Otro permiso que otorga la Nación, bueno, los permisos de residuos peligrosos referidos a la ley 24051, que la ley se activa cuando hay movimientos interjurisdiccionales. Entonces ya estoy saliendo del ámbito de una provincia y me estoy yendo al ámbito interjurisdiccional. Bueno, ahí también se activa la competencia de la Nación. Entonces, en el juego de estos tres artículos, el 41 tercer párrafo, el 121 y el 124, es donde se va dando este deslinde de competencias que hace la Constitución para decir qué puede hacer cada autoridad y hasta dónde sí y hasta dónde no. Y esto no ha sido muy pacífico, ¿sí? Porque siempre ha habido excesos de una parte o de la otra. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, continuamos entonces. Ya definimos un poco qué puede hacer la Nación y qué puede hacer las provincias, ¿sí? Y dijimos que la Nación fue facultada para dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección. Bueno, ahora bien, ¿qué son estas normas? ¿Qué son estos presupuestos mínimos? Bueno, se lo ha definido como normas de base, umbral de protección, el piso uniforme de protección. ¿Por qué? Porque una vez que se dicta la norma de presupuesto mínimo, es la regulación mínima para todo el país, ¿sí? Es la garantía de que todo el país tiene una protección mínima. ¿Y qué pueden hacer las provincias? Pueden complementar, pueden ser más exigentes, pero nunca podrán otorgar menor protección ambiental que esta norma de presupuesto mínimo. ¿Sí? Perdón, sí, Santi, Lau. que te interrumpa con una pregunta, un poco tarde porque es del tema de lo que iniciaste anteriormente. Bien. No sé si nos podrías decir si ha habido conflictos de competencia entre nación y provincia, digamos. ¿Existen ese tipo de conflictos? Siempre han existido conflictos de competencias, está buena pregunta, y esos conflictos de competencia los tiene que resolver. Ahora, se pueden resolver en el ámbito de las negociaciones o en el ámbito judicial. En el ámbito de las negociaciones hay un ente que se llama Consejo Federal del Medio Ambiente, COFEMA, ¿sí? Que es un ente creado en el año 93, si no me confundo, pero que fue consagrado en la Ley General del Ambiente del año 2002, que es un ente de coordinación, es un organismo, un órgano de coordinación interjurisdiccional, ¿sí? Donde están sentados los secretarios de Ambiente provinciales y el ministro de Ambiente de Nación, y cuyo objetivo es coordinar esta complejidad que implica ser un país federal, ¿sí? En ese ámbito deberían darse estas discusiones y estos acuerdos. Ahora bien, si no se logra un acuerdo, ¿sí? Siempre lo que establece la Constitución Nacional es que hay un poder que es el encargado de velar justamente por la integridad de la Constitución, y es el Poder Judicial. Entonces, cualquier provincia, ¿sí? o en este caso la Nación, que entienda que se han violado, ¿sí? las facultades que le otorgó la Constitución, o por ejemplo que las provincias han entendido que la Nación ha excedido, ¿sí? las competencias otorgadas, puede presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien va a establecer, ¿sí? qué se puede hacer y qué no. Y eventualmente podrá declarar que una norma es inconstitucional. ¿Qué implica declarar que una norma es inconstitucional? Bueno, que no es una norma válida, porque ha violado el sistema normativo argentino. Y esto ha sucedido, hay planteos de inconstitucionalidad de determinadas normas, ¿sí? en materia ambiental también, con lo cual
siempre hay una ratio en la Constitución de que los conflictos de competencia se resuelven en la Corte Suprema, ¿sí? Porque es el Poder Judicial el encargado de velar porque las normas de la Constitución Nacional se respeten. Entonces, claramente, cuando hay puja de poderes, cuando hay puja de competencias, suele haber conflictos. Y si estos conflictos no se resuelven de forma amigable, terminan en la Corte, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien, y en relación a tu pregunta también, tenemos que tener presente que hay facultades concurrentes. ¿Qué son las facultades concurrentes? Bueno, facultades que pertenecen en común al Estado y la Nación, ¿sí? Y donde el Estado nacional y las provincias tienen que trabajar mancomunadamente, ¿sí? Entonces, volviendo a reforzar esto del concepto de presupuesto mínimo. Ahora vamos a ver cuáles son las normas de presupuesto mínimo, pero lo cierto es que deben garantizar una protección mínima en todo el país. Y el objetivo de esto, que tiene el objetivo del constitucionalista, cuando estableció estas normas, fue que no hubiera provincias desamparadas de la protección ambiental, ¿sí? Porque muchas veces se piensa, o por lo menos se pensaba antes, que una forma de atraer inversiones, ¿sí?, era bajando la protección ambiental, porque se entendía erróneamente que la protección ambiental era costosa, ¿sí? Y no se veía realmente la oportunidad de esto. Entonces, de alguna manera, este sistema normativo, que es un poco tomado del sistema español, pero que Estados Unidos tiene un sistema similar, garantiza un mínimo. Y después cada jurisdicción local puede ser más exigente, ¿sí? Entonces, supongamos que Entre Ríos, ¿sí?, que tiene, no sé, los esteros de Liberá, quiere otorgarle una mayor protección a las aguas. Bueno, puede hacerlo, pero nunca podrá ir a otorgar menos protección que la norma nacional, ¿sí? Y, no sé, Santa Cruz, por ahí no quiere ser tan proteccionista como Entre Ríos. Entonces se queda con la norma nacional y hay que cumplir esa norma. Bien, vamos ahora a mencionar todas las normas de presupuesto mínimo que se han dictado hasta la fecha. No me voy a detener en cada una de ellas, solo voy a después mencionar un poco la Ley General del Ambiente. Bueno, la Ley 25675, que es la Ley de Política Ambiental Nacional, que es la Ley General del Ambiente del año 2002. Tenemos una Ley de Presupuestos Mínimos de Residuos Industriales de Actividades de Servicio, otra de Gestión Integral de los PCB, una de Aguas, una de Acceso a la Información Pública Ambiental, Residuos Domiciliarios, Bosques Nativos, Actividades de Quema, Glaciares, Manejo del Fuego, Envases Fitosanitarios y Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Fíjense que tenemos una batería de normas, ¿sí?, que se han ido dictando desde el año 2002 hasta el año 2019, que regulan muchos aspectos de la actividad económica, inclusive. De hecho, muchas de estas normas tienen un impacto sobre la actividad económica. Bien, sí nos vamos a detener un poco más en la Ley General del Ambiente, porque es la ley macro, es la ley marco, que sirve para interpretar todas las otras normas. Esta ley, acá les puse el contenido, bueno, define el concepto y el alcance de los presupuestos mínimos, tiene objetivos propios, establece principios, tiene instrumentos de política ambiental y de gestión ambiental, pone un especial foco en la participación ciudadana, establece el seguro ambiental y el fondo de restauración, le da jerarquía al COFEME y lo institucionaliza, y define daño ambiental y el fondo de compensación. Sobre este último punto es la segunda parte de la charla. Bien, yo les comenté que la Ley General del Ambiente posee principios. Bueno, ¿qué son estos principios? Son ideas directrices que sirven para interpretar y valorar el sistema jurídico argentino, ¿sí? En este caso, como son principios ambientales, se refieren a la temática ambiental. Algunos de ellos, no los vamos a ver todos, pero son de congruencia, precautorio, progresividad, subsidiariedad, solidaridad, prevención, equidad intergeneracional, responsabilidad, sustentabilidad, cooperación, y recientemente incorporados, no por la Ley General del Ambiente, sino por el Acuerdo de Escazú, el principio de no regresión y máxima publicidad. Vamos a mencionar algunos de estos principios. El principio de prevención establece que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada.
tratando de prevenir los efectos negativos sobre el ambiente que se puedan producir. Es decir, si yo sé que una acción A va a producir un resultado B, y ese resultado B tiene un resultado negativo para el ambiente, tengo que adoptar medidas de prevención, ¿sí? Medidas de mitigación, para tratar de que ese resultado negativo, ese impacto negativo no se produzca, y eventualmente, si se va a producir, que tenga el menor impacto, minimizarlo. Otro principio importante en materia ambiental es el principio precautorio, que establece que cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos y para impedir la degradación del ambiente. Traduciendo este principio, si yo sé que una acción A tal vez, no tengo certeza, pueda producir un resultado B, la ausencia de certeza sobre si se va a producir ese resultado, si ese resultado realmente es grave o es irreversible, debería adoptar medidas igualmente, ¿sí? La diferencia entre el principio de prevención y el principio precautorio es que en el principio de prevención yo conozco el resultado de mis acciones, mientras que en el principio precautorio no tengo certeza. Ahora bien, pese a que no tenga certeza, si el resultado previsible, esperable, puede ser el de un daño grave e irreversible, tengo que adoptar medidas iguales. Bien, principio de responsabilidad: el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones de preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de los sistemas de responsabilidad ambiental que corresponden. Es decir, si yo soy generador de un impacto negativo, debo adoptar medidas preventivas, como decía antes, tratar de que no se produzca este impacto negativo. Si se produjo, tomar medidas correctivas, remediar, recomponer. Y todo eso es independiente de los sistemas de responsabilidad ambiental, es decir, responsabilidad civil, administrativa y penal, como vamos a ver en la segunda parte de la charla de hoy. Bien, quería traer a colación dos principios que no están en la Ley General del Ambiente, pero que fueron incorporados por el Acuerdo de Escazú, como ser el principio de no regresión en materia ambiental y el principio de máxima publicidad. Básicamente, el principio de no regresión establece que no puedo volver atrás una vez que otorgué una protección ambiental, ¿sí? No me puedo arrepentir, entre comillas. ¿Por qué? Porque la protección ambiental siempre debería ir para adelante, siempre debería ser máxima, ir creciendo, ¿sí? Entonces, una vez que yo otorgué una protección ambiental, no debería volver para atrás. Y el principio de máxima publicidad tiene que ver con esto que hablamos de la información ambiental, de empoderar a la ciudadanía, y establece que los actos de gobierno principalmente, ¿sí?, en materia ambiental, deben tener la máxima publicidad posible, ¿sí? Porque la información ambiental no siempre debe ser reactiva, es decir, cuando alguien me la pide, sino que debe ser proactiva. El Estado, las autoridades, deben brindar información ambiental aunque no se las requieran los particulares. Bien. La Ley General del Ambiente también posee instrumentos de política ambiental, ¿sí?, como ser el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, los sistemas de control sobre actividades antrópicas, la educación ambiental, el diagnóstico de información ambiental y el régimen económico de promoción de desarrollo sustentable. Me voy a detener únicamente en algunos de estos instrumentos. Bien, el ordenamiento ambiental del territorio es justamente una herramienta muy poderosa, muy poco usada en nuestro país, ¿sí?, que si se utilizase bien nos hubiese ahorrado muchos problemas, ¿sí?, en materia ambiental. Básicamente tiene que ver con dos cosas: con coordinar interjurisdiccionalmente los distintos poderes del Estado, pero básicamente buscar una concertación entre los distintos intereses, ¿sí?, de la sociedad civil, de la administración pública y del sector empresario, entre otras cosas.
de alguna manera también sirve para ordenar el territorio y decir qué se puede hacer dónde y qué no se puede hacer en tal lugar. Si yo les dijera, ustedes pondrían no sé, una central de generación eléctrica al lado de un colegio. Seguramente la mayoría me diría que no, ¿sí? ¿Alguien pondría una discoteca, un boliche bailable al lado de un hospital? Y probablemente no, porque son dos actividades que les va a costar convivir, ¿sí? Un boliche genera ruidos, y en el hospital tiene que haber un clima de, digamos, de paz para la recuperación de los enfermos. Entonces son dos actividades que no son compatibles, ¿sí? Una actividad que pueda generar olores, ¿sí? Al lado de un colegio, bueno, no son muy compatibles. Entonces, bueno, el ordenamiento ambiental lo que trata de hacer, entre otras cosas, es compatibilizar todos estos intereses, ¿sí? Que a veces están en tensión, ordenar el territorio y decir qué se puede hacer en qué lugar y qué no, ¿sí? Tenemos algunos ejemplos de normas que han establecido ordenamiento ambiental del territorio. Por ejemplo, la ley de bosques nativos, que básicamente ordena los bosques y dice estos bosques no se pueden tocar porque son categoría roja, en estos bosques se puede hacer determinada cosa, estos bosques sí se pueden trabajar para, digamos, como fines madereros, y de alguna manera ordena los bosques. Lo mismo pasa con la ley de glaciares, que de alguna manera también dice qué se puede hacer y qué no en el ambiente periglaciar, justamente para ordenar las actividades. Tenemos un proyecto de ley de humedales que de alguna manera busca realizar un ordenamiento ambiental de los humedales, ¿sí? Para decir qué se puede hacer en un humedal, qué no se puede hacer en función de los tipos de humedales. Entonces es una herramienta muy poderosa, la herramienta ambiental, pocas veces usada. Ustedes conocerán casos en la historia argentina en la cual se ha instalado la fábrica, ha crecido el pueblo alrededor, y después el pueblo no quiere la fábrica porque tiene ruidos, porque tiene olores, ¿sí? Bueno, si hubiese habido un ordenamiento ambiental del territorio, nos hubiésemos ahorrado esas tensiones de las distintas actividades. Bien, otra de las herramientas que prevé la Ley General de Ambiente es la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué establece la normativa nacional? Y esto, de vuelta, es de presupuesto mínimo. Ustedes van a ver mañana, cuando vean con el doctor Manuel Frávega la normativa de la provincia de Buenos Aires, van a ver que esa normativa se ajusta a esta normativa nacional. Si ustedes quieren estudiar la normativa de, no sé, Salta, la normativa de Salta debería ajustarse a esta normativa nacional, porque este es el mínimo de protección. Todas las jurisdicciones locales que tengan una norma de evaluación de impacto ambiental deben necesariamente ajustarse a estas pinceladas que nos da la norma nacional. ¿Qué dice la norma nacional? Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán al ambiente. Las autoridades competentes deberán determinar la presentación de un estudio de impacto ambiental cuyos requerimientos estarán detallados en una ley particular. Y en consecuencia deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios. Ahora vamos a detenernos un poco en estos términos. Estudio de impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental. Vamos a ahora detenernos un poco sobre eso. La misma ley establece, las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas. Fíjese de vuelta cómo se machaca con esto, la información a la ciudadanía, ¿sí? La capacidad de que la ciudadanía conozca los procesos en los cuales se está en juego la protección ambiental. Como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes, pero en caso de que éstas presenten opiniones contrarias al resultado alcanzado en la audiencia o consulta pública, deberán fundamentarla y hacerla pública. Vamos a desglosar un poquito esto. Bien, decimos que la evaluación de impacto ambiental, evaluación es un procedimiento,
que es técnico-administrativo. Es técnico porque comienza con un estudio técnico, que es el estudio de impacto ambiental, y es administrativo porque se da en el ámbito de la administración pública. Por eso es técnico-administrativo. ¿Quiénes tienen que pasar por este procedimiento de evaluación de impacto ambiental? Bueno, toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente o sus elementos o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa. Ahora bien, la ley nacional no ha dicho que es significativa. Por lo tanto, eso tiene que ser definido por las provincias. Cuando las provincias dicten esta normativa complementaria. Entonces, recalco esto, evaluación de impacto ambiental es el procedimiento que se inicia con un estudio y termina con una declaración de impacto ambiental. Esta declaración es un acto administrativo. Y en el medio de todo eso se da la participación pública, con un componente particular que es el de la audiencia pública, que es obligatoria cuando los efectos sean significativos y negativos al ambiente. ¿Sí? Estas son las pinceladas que da la Ley General del Ambiente sobre la evaluación de impacto ambiental. Y después, cada normativa local establece procedimientos más extensos y va definiendo cada uno de estos términos, como vamos a ver mañana. Bien, básicamente acá les puse en qué consiste un estudio de impacto ambiental. Básicamente evaluar los procesos de la actividad para ver los distintos aspectos ambientales, como ser emisiones, ruido, residuos, efluentes líquidos, y en función de eso hacer una valoración de los mismos, ¿sí? Establecer medidas de mitigación y ver si esos posibles impactos ambientales son aceptables o no son aceptables para la normativa local y para las autoridades. Obviamente las autoridades deciden como representación de la sociedad. Bien. Bueno, otro de las herramientas en el cual puse mucho hincapié de la política ambiental es la participación ciudadana. La ley establece que toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular y alcance general, especialmente en la evaluación de impacto ambiental y en el ordenamiento ambiental del territorio. La participación ciudadana podemos definirlo como el proceso en el que se integra al ciudadano, ya sea en forma individual o colectiva es a través de las ONG o organizaciones intermedias, en la toma de decisiones, las decisiones del Estado, la fiscalización, el control y la ejecución de las acciones que afectan al Estado. Es un medio para que la ciudadanía esté informada, permite a los ciudadanos hacer escuchar su voz en forma directa, establece canales de comunicación viables y legítimos entre la ciudadanía y el Estado, es un mecanismo que integra el conocimiento y la opinión de los ciudadanos en la toma de las decisiones. De alguna manera es una oportunidad para evaluar la viabilidad de un proyecto. Ustedes saben que si la ciudadanía es reacia a que un proyecto camine, probablemente vaya a ser difícil ejecutar ese proyecto, y esto lo conocemos muy bien con la licencia social para operar. Constituye un elemento, contribuye a prevenir conflictos ambientales y sociales, es una herramienta para hacer valer derechos ciudadanos, ayuda a buscar consensos y de alguna manera también transparenta y legitima todo el proceso hasta arribar a la decisión final que toma la autoridad. Sí, creo que ahí hay una pregunta, Lau. Sí, te quería dejar terminar el texto para interrumpirte. Sí, entró una pregunta que, bueno, menciona que es de Escobar y hay una gran disyuntiva política y técnica por la construcción de una cárcel. Entiendo que es obligatorio el estudio de impacto ambiental. Sí, no sé. A ver, sí, es obligatoria. La realización de estudio de impacto ambiental, entiendo yo, de una cárcel es obligatoria porque es una gran obra pública, ¿sí? Es decir,
el trazado de una ruta, un oleoducto, una represa, la construcción de una cárcel, claramente son obras públicas de gran envergadura. Entiendo yo en principio, habría que repasar la ley 11723. En la provincia de Buenos Aires, como van a ver mañana, en la charla del día de mañana, hay dos grandes normas que regulan el tema de evaluación de impacto ambiental. La ley 11459, que regula la evaluación de impacto ambiental para la actividad industrial únicamente, y la ley 11723, que es la ley general del ambiente, que tiene un capítulo específico que regula la evaluación de impacto ambiental para las actividades no industriales. ¿Sí? No industriales. Entonces, industria por un lado, no industria por otro. La gran obra pública en general tiene que ir a una evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? Y entiendo yo en principio que la realización de una cárcel, la construcción de una cárcel, debería ir a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y agrego algo, evaluación de impacto ambiental y social, ¿sí? Porque hay que evaluar esos dos componentes. Ahora bien, sí puede resultar, y esto voy a volver un poquito para atrás, es que vayamos a la audiencia pública, digamos, se haga el estudio de impacto ambiental, se haga una audiencia pública, van todos los ciudadanos vecinos de la zona y manifiestan su opinión contraria a la construcción de la cárcel. Ahora bien, lo que es obligatorio es la realización de la audiencia pública, pero la autoridad no tiene que resolver de acuerdo al consenso de la audiencia pública. Si se va a apartar de esos comentarios de la audiencia pública, tiene que justificarlo, pero puede apartarse, ¿sí? De alguna manera, si no, sería la imposibilidad de acción del Estado únicamente por opiniones en contrario. Ahora bien, tiene que justificar por qué, si se aparta, se va a aprobar el proyecto igual. Y la justificación puede ser porque los impactos ambientales son menores, realmente es el lugar más idóneo para poner la cárcel porque las otras alternativas generaban más problemas para la sociedad. Puede haber un montón de justificaciones. Pero eso tiene que estar justificado, expresamente, ¿sí? Bueno, y hay otra pregunta, ya que Bien. estoy, te la hago. ¿Cuáles son los indicadores que determinan la realización necesaria de la audiencia? Bueno, muy buena pregunta y la respuesta no es fácil. La realidad es que la norma nacional, que es la norma la 25675, no establece indicadores, ¿sí? Lo único que dice es que cuando exista un impacto significativo para el ambiente. Entonces, la respuesta la debemos buscar en la norma local, ¿sí? Entonces, si la obra se va a hacer en, no sé, en Córdoba, tengo que buscar qué dice la norma cordobesa para definir qué es significativo o qué no. Si la obra está en la provincia de Buenos Aires, debo buscar la norma de la provincia de Buenos Aires que defina qué es significativo y qué no. Ahora bien, podría pasar que, no sé, una provincia diga en una norma, la instalación de una central nuclear no se considera que tenga un aspecto negativo sobre el ambiente. ¿Les parece que es lógico eso? Ciertamente no. Ciertamente hay determinados criterios básicos de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, que nos hace pensar que hay determinadas obras que tienen que sí o sí pasar con un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que la norma local no regula esto, o lo regula de una forma incorrecta, siempre podemos ir a la justicia. ¿Por qué? Porque de alguna manera podemos decir que la norma local viola la norma nacional. Y esta norma es de presupuesto mínimo. Entonces, ante la colisión de las dos normas, la norma local cae, porque la norma nacional es la que tiene competencia en esta materia. Y eso que vos que ahí preguntaban, se ha dado en el pasado. Ustedes no sé si recuerdan el caso de las represas Néstor Kirchner y Zepernik, ¿sí? Que se habían proyectado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se avanzó con el proyecto durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Bueno, esas obras no estaba programada la realización de una audiencia pública, ¿sí? Claramente porque había una ley de obra pública nacional, era obra pública nacional, que no lo preveía específicamente. Bueno, se armó obviamente un revuelo, esto terminó en la justicia,
Y la justicia terminó diciendo, che, a ver, por más de que la norma no lo prevea, está claro que la realización de una represa va a tener un impacto significativo y negativo sobre el ambiente. Entonces tienen que hacer un estudio de impacto ambiental y tienen que hacer una audiencia pública. Y obligó al Estado a hacer la audiencia pública. De hecho, esa audiencia pública se hizo en el ámbito del Congreso. De resultado de esa audiencia pública, el Estado se vio obligado, de alguna manera, a modificar el proyecto. Porque había habido objeciones que eran muy notorias. Entonces, fíjense cómo la participación pública más funciona también como, y en la audiencia pública, como un contralor, ¿sí? Como ponerle determinados límites al Estado también. Y de alguna manera, hecho bien este proceso, termina enriqueciendo el resultado final. Porque si no hubiera habido audiencia pública, no se hubieran hecho modificaciones a este proyecto y probablemente el proyecto hubiera tenido más impactos ambientales. Entonces, esa es la riqueza de este proceso bien realizado, ¿no? Mal realizado no tiene ningún sentido. No sé si me expliqué o hay otra consulta con relación a esto. Creo que no, por lo menos no hay preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Les Bien. recuerdo a todos que utilicen ese espacio para las preguntas, porque el chat para nosotros se nos van perdiendo las preguntas y bueno, no las podemos hacer a tiempo y bueno, ya pasó el tema, así que avancemos, Santi. Bien, perfecto. Bien. Bueno, ya ahora, siendo las 10 de la mañana, vamos a entrar en la segunda parte, que es un poco más corta, y se refiere a responsabilidad por daño ambiental, ¿sí? Hasta ahora, lo que vimos hasta ahora es este deslinde de competencias, en la primera parte entre qué puede hacer la nación y qué pueden hacer las provincias. Después vimos las normas de presupuesto mínimo, cuáles son estos mínimos que están en el país, y vimos, nos adentramos un poquito en esto de los instrumentos de la política ambiental, que van a terminar de ver mañana cuando vean permisos ambientales, y ahora nos vamos a las consecuencias negativas, es decir, acá falló algo y se produjo un daño. ¿Sí? Bien. Vamos primero a hablar algo de responsabilidad en general, ¿sí? La responsabilidad entendida como el deber de reparar una circunstancia por un daño o un incumplimiento, ¿sí? Tres planos de la responsabilidad en general: responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal, ¿sí? La responsabilidad administrativa se da en el ámbito de la administración pública y requiere únicamente un incumplimiento. No hace falta que haya un daño, un incumplimiento, ¿sí? No sé, no tengo habilitación municipal. ¿Necesariamente hubo un daño por no tener habilitación municipal? No, puede ser que no haya habido un daño. ¿Pero es un incumplimiento? Sí, porque hay una norma que dice que tengo que tener habilitación municipal. Una sanción. Yo circulo por la calle con el seguro, no sé, sin licencia de conducir. Si yo no piso a nadie, si no tengo un accidente de tránsito, no hay un daño. Ahora bien, hay una infracción administrativa, sanciones. Ahora bien, es el primer escalón de la responsabilidad. Segundo escalón, responsabilidad civil. Y acá ya estamos y requerimos la presencia de un juez para delimitar esta responsabilidad. Acá vamos a adentrarnos en dos tipos de responsabilidad civil. La responsabilidad civil ambiental propiamente dicha y la responsabilidad a las cosas y las personas. Y finalmente, lo más gravoso de todo es la responsabilidad penal. Y acá también es necesario que haya un daño, ¿sí? Y cuando hay responsabilidad penal, hay privación de la libertad, ¿sí? Tres niveles de responsabilidad, vamos a adentrarnos un poquito más en cada uno de ellos. Específicamente en la temática ambiental, cuando se produce un daño ambiental, se pueden disparar responsabilidades de reparación y de castigo. Fíjense esto que vimos casi al comienzo de nuestra charla, ¿sí? La de reparación, que se da con la responsabilidad civil, ¿sí? Y la responsabilidad civil por daño ambiental. Ahora vamos a explicar un poquito más esto. Y las responsabilidades de castigo: responsabilidad administrativa, multa, clausura, o la responsabilidad penal, cárcel. Bien, vamos a empezar por la menos gravosa de todas, que es la responsabilidad administrativa.
¿Qué es la responsabilidad administrativa? Bueno, cuando se produce la violación de una norma jurídica de naturaleza administrativa. No es necesario que exista un daño y es independiente de la responsabilidad civil y penal. Las típicas sanciones de la responsabilidad administrativa es la multa y la clausura. También está previsto el apercibimiento. ¿Dónde debo ir a buscar las sanciones de la responsabilidad administrativa? Bueno, en todas las normas que tienen un régimen administrativo. Principalmente son normas locales. ¿Sí? Locales me refiero a normas provinciales. Por ejemplo, la Ley 123 de Impacto Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que regula la evaluación de impacto ambiental, tiene sanciones administrativas. El decreto 674 del 94 y 776 del Ministerio de Ambiente de Nación, que regulan efluentes líquidos, tienen sanciones administrativas. La ley 11720 de residuos peligrosos de la provincia de Buenos Aires, si yo incumplo con las normas, tiene sanciones administrativas. Entonces, ¿cuáles son esas sanciones? Bueno, tengo que ir a verla en cada norma particular. La responsabilidad administrativa, como principalmente es local, aunque hay algunas normas nacionales, como las que traigo acá, tienen responsabilidad administrativa, es local. Y por lo tanto pueden establecer distintos regímenes. Entonces, la pregunta es, supongamos que yo soy una empresa que genera residuos peligrosos y tengo establecimientos en todo el país, ¿sí? Y no utilizo manifiestos de transporte para mover mis residuos peligrosos, que es algo mandatorio, es algo obligatorio. Las normas de residuos peligrosos, todas las del país, establece que para mover residuos peligrosos debo utilizar un manifiesto de transporte. Bueno, supongamos que yo estoy en Tucumán y estoy moviendo residuos peligrosos sin un manifiesto. Me para Gendarmería y me para la policía caminera. Comprueba que no tengo manifiesto de transporte, le gira esa causa a la administración pública, me inician un sumario y ahí la administración pública dirá, bueno, mira, la escala que yo tengo va de 10.000 pesos a 50.000 pesos y me pone una multa determinada. Una infracción similar en Tierra del Fuego puede tener una escala de sanciones distintas, porque va a haber que ir a buscar qué dice la norma de Tierra del Fuego y cuál es la graduación de las penas de la norma de Tierra del Fuego. Entonces, recordemos, la responsabilidad administrativa es la violación de una norma de carácter administrativo, ¿sí? Y debo ir a buscar en esa norma cuáles son las sanciones que la normativa prevé. Y esto va a variar de jurisdicción a jurisdicción, de norma a norma. Bien, ahora subo un poquito en la gravosidad de la responsabilidad. Vamos a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil básicamente implica que haya un daño. Y me voy a ir un poquitito más atrás. Nuestro Código Civil y Comercial... Santi, Sí, Lau. perdón, te hago una pregunta antes de seguir con el siguiente tema. Sobre el tema multas, ¿hay un importe máximo de estas multas o cómo se contabiliza? Bueno, en realidad cada cuerpo normativo debería tener un mínimo y un máximo, ¿sí? Cada norma establece que las multas van a ser de un mínimo de tanto, un máximo de tanto, ¿sí? Entonces, para saber cuál es el máximo, hay que ir a mirar cada norma en particular. Por ejemplo, la ley 24051 tiene un máximo de multa de 500.000 pesos, ¿sí? Hay determinadas normas que, y con mucha sabiduría, teniendo en cuenta el contexto inflacionario que reinó en Argentina en los últimos 40 años, que las multas no están expresadas en la ley en pesos, sino en unidades fijas, en el valor del litro de nafta del combustible. Entonces directamente dicen, mira, la multa va a ir de 100 litros de nafta super a 100.000 litros de nafta super. Entonces hay un valor, hay una tabla en la cual el mínimo y el máximo. Y la autoridad va a merituar esa sanción en virtud de las circunstancias del caso, ¿sí? De la gravosidad de la infracción, ¿sí? Y bueno, en estos casos se hace la conversión. No sé, la provincia de Buenos Aires tiene muchos casos unidad fija, ¿sí? O unidad fija. Entonces, uno tiene que ir a ver en la ley tributaria de cada año cuál es el valor de la unidad fija. La Ciudad de Buenos Aires también lo hace así. Entonces, justamente esto tiene que ver con anticiparnos a la inflación y no poner un valor que después que va a quedar totalmente desactualizado. Entonces, sí hay límites, ¿sí?
Cada normativa tiene un límite máximo a la multa y hay que ir a ver cada norma en particular. Bien, y aprovecho a hacerte otra pregunta que entró recién. Dice, entonces, un transporte de residuos especiales o peligrosos que atraviesa 5 provincias, ¿debe cumplir con lo que requiere cada norma local? Bueno, buena pregunta. No tiene que ver tanto con responsabilidad, sino tiene que ver con el sistema de la ley 24051 y el sistema de transporte. En principio yo te diría lo siguiente. En principio, pero hay que buscar la interpretación de cada provincia. Un transporte que pasa por 5 provincias tiene que tener como mínimo la autorización nacional, porque hay interjurisdiccional, de la provincia de egreso, ¿sí? De la provincia donde el residuo se generó, y en algunos casos las provincias locales de paso requieren manifiesto local. En general diría que no, pero hay que estudiar cada caso en particular. Se entiende que si el vehículo transita por una ruta nacional, requiere únicamente el permiso nacional y el permiso de salida de la jurisdicción local. ¿Sí? Pero para responder correctamente esta pregunta, habría que analizar todas las provincias de tránsito. ¿Sí? Porque es una facultad de la provincia de tránsito requerir que se mueva con un manifiesto de su jurisdicción. Bien, bueno, avanzamos si querés. Bien, perfecto. Bueno, vamos a la responsabilidad civil en este caso, ¿sí? Recuerden, ya hay un poco más de gravosidad en las circunstancias. Dijimos que el Código Civil reconoce derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, y que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales, por ejemplo, ejercer la industria, cuando pueda afectar el ambiente o a los derechos de incidencia colectiva. Si yo tengo derecho a ejercer mi industria lícita, sí. ¿Cuál es el límite de mi licitud? Bueno, cuando puedo afectar un derecho colectivo, un derecho de incidencia colectiva. ¿Sí? Fíjense lo que dice el artículo 240. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones anteriores deberán ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni de la sustentabilidad ni de los ecosistemas, de la flora, la diversidad, la fauna, el agua, los bienes culturales, el paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que regula la responsabilidad civil, ya pone límites a los derechos individuales. Bueno, la responsabilidad tiene dos funciones, la prevención y la reparación. ¿Sí? Prevención, que es el principal objetivo del derecho ambiental, es la prevención y la reparación. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar. Bien. Ahora bien, ustedes me dirán cómo se activa la responsabilidad civil. ¿Sí? ¿Cuándo se activa? Bueno, lo que normalmente se dice es, bueno, cuando hay contaminación. ¿Sí? Lo cierto es que la contaminación, que es un término técnico, no es un término receptado legalmente por nuestro Código Civil. El Código Civil habla de daño ambiental. ¿Sí? Pero bueno, vamos a mencionar que la contaminación es la introducción de una sustancia en el ambiente, en el cuerpo receptor, que causa una inestabilidad, un desorden, ¿sí? Y que de alguna manera hace perder esa armonía, ese equilibrio. ¿Sí? La provincia de Buenos Aires lo definió como una alteración reversible o irreversible de los ecosistemas o de alguno de sus componentes, producida por la presencia de concentraciones superiores al umbral mínimo o la actividad de las sustancias o energías extrañas en el medio determinado. Pero como les decía, estas son definiciones que no tienen necesariamente que ver con la definición de daño, que es la definición del Código Civil y Comercial. La Ley General del Ambiente define daño ambiental a toda alteración relevante, no cualquier alteración tiene que ser relevante. Fíjense que nosotros pusimos el ejemplo de prendo mi auto, sale por el caño de escape un gas contaminante, pero no es relevante. ¿Por qué no es relevante? Porque el derecho ha dicho que no es relevante. ¿Sí? Que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de sus ecosistemas o los bienes y valores colectivos. La definición es bastante mala,
porque es un poco amplia, porque es difícil de determinar qué es relevante, qué no es relevante, no hay indicadores en esta definición, y terminamos en la casuística de que cada juez, en función de los peritos que consigan, nos diga que es relevante o no. Entonces, siempre estamos hablando del daño ambiental de incidencia colectiva, ¿sí? Decimos que es una categoría de los daños que tiene un impacto económico, ¿sí? Mayor, es indisponible para las partes, porque como es un bien colectivo, las partes no pueden decidir qué hacer con el daño ambiental colectivo, tiene naturaleza colectiva, tiene repercusiones sociales muy fuertes y no es fácilmente reparable. Cuando hablamos de un daño ambiental colectivo, no es fácilmente reparable, ¿sí? También es cierto que la normativa hace, me voy a detener un poquito más atrás, voy a volver un poquito, acá. Hay una diferenciación entre lo que son los daños a las personas y las cosas a través del ambiente, ¿sí? Que son regulados por el Código Civil, que son los daños individuales, y el daño ambiental propiamente dicho. Y esto la Corte lo tiene muy definido ya desde hace muchos años con el caso Mendoza, en el cual, como ustedes recuerdan, la contaminación del riachuelo, se había hecho una demanda ante la Corte pidiendo por varias cosas, pero una es el saneamiento del riachuelo y otra era que se dé una compensación a determinadas personas que habían sufrido un daño en su salud producto de la contaminación del riachuelo. Entonces la Corte ahí dijo, bueno, mira, acá hay que diferenciar. Los daños individuales, que son los daños a las personas, se rigen por el Código Civil, mientras que el daño al ambiente se rige por la Ley General del Ambiente. Y son dos regímenes distintos. Bien. Ahora sí vamos a pasar a la última parte de la responsabilidad, que es la responsabilidad penal, que como dijimos es la más gravosa de todas, porque la principal sanción penal es la privación de la libertad. Bueno, en cuanto a la normativa ambiental penal, en Argentina no tenemos muy desarrollado este tema, ¿sí? El Código Penal regula algo de esto en los delitos contra la salud pública. Fíjense que el ambiente de momento no es un bien jurídicamente tutelado en el derecho argentino, sino que acá lo que se protege es la salud pública, en el artículo 200 y subsiguientes, ¿sí? Y tenemos también la ley de fauna silvestre y la ley de residuos peligrosos. Todas normas que establecen sanciones penales, ¿sí? Cuando se envenene, adultere de un modo peligroso para la salud el agua potable, sustancias alimenticias, ¿sí? Pero acá estamos hablando del agua potable. Entonces, y cuando hablamos de la 24051 también se incluye el suelo, ¿sí? Entonces, si hay una contaminación del suelo o el agua utilizando residuos peligrosos y se da que esas circunstancias generen un daño para la salud, o un peligro para la salud, perdón, se pueden activar las sanciones penales de los cuerpos normativos que mencionamos a continuación. Hay casos, ¿sí? Y esto tiene obviamente una implicancia muy fuerte sobre las empresas. Vamos a mencionar también que está en discusión en el Congreso de la Nación la modificación del Código Penal para incorporar un capítulo específico de delitos ambientales. Bien, y con esto termino la exposición y me reservo unos minutos para preguntas y respuestas, si es que las hubiera. En principio yo voy a hacerte una pregunta Bien. para que puedas hacer un cierre, pero con una conclusión tuya. ¿Qué opinión tenés de la regulación penal ambiental en nuestro país? Bueno, la regulación penal ambiental en general en Argentina es limitada, ¿sí? Ha demostrado ser un poco ineficiente, ¿sí? Porque realmente tenemos pocas condenas penales. Sin embargo, dicho esto, también tengo que hacer una crítica a los proyectos que están discutiéndose en el Congreso, que son muy casuísticos, son muy amplios y realmente pueden generar más problemas de las soluciones que van a traer, ¿sí? En el derecho penal tenemos que tener conductas muy claras, reguladas, obviamente con sanciones muy claras, pero creo que eso es lo que está faltando en los proyectos que están en boga. Y también entender, y esto hay que entenderlo, que
desde el derecho no se solucionan los problemas, no solucionan todos los problemas ambientales de un país, y que el derecho penal tiene que ser la última ratio, ¿sí?, de defensa del ambiente. No podemos tratar de solucionar desde el derecho penal todos los problemas ambientales que no pudimos solucionar con el resto del derecho, ¿sí? Si el derecho falla, no podemos buscar en el derecho penal las soluciones, ¿sí? Esto es fundamental, porque muchas veces la idea fácil es ir con las normas penales persiguiendo a las actividades, determinadas actividades, y esto no funciona. Hay que hacer una reforma integral del derecho ambiental para que haya herramientas y evitar la producción de daños. Y cuando el daño se produce, sí castigar ejemplificadoramente con el derecho penal, pero, no como, pero siempre como última ratio. Bien. Bueno, muchas gracias Santiago por toda tu presentación. La verdad que me resultó muy clara a mí, que soy ingeniera, así que espero que al resto de los participantes les haya resultado también claro. Si quedaron algunas preguntas por hacerle, pueden enviarnos a ambiente@uia.org.ar para que podamos ayudarlos. Y bueno, les comento que se grabó la reunión. Este seminario va a ser grabado tanto en el día de hoy como mañana, y luego lo pondremos a disposición en nuestras redes. Así que bueno, en el chat, Santi, te fueron agradeciendo, así que muchas gracias de nuevo. Y los esperamos mañana para la segunda parte, que vamos a tocar temas más de derecho ambiental aplicado con Manuel Frávega y Susana Pagola, y también vamos a hablar un poquito de las tendencias a nivel legislativo. Bueno, y gracias a todos por participar. En el día de hoy por la tarde les estaremos enviando el link de participación de Zoom de mañana. Así que muchas gracias de nuevo. Y bueno, hasta el Lau, próximo. muchas gracias a vos, y como siempre quedo a disposición. Van a tener la presentación con mi correo, así que siéntanse libres de escribirme si tienen alguna duda, alguna consulta, y aprovechen las charlas de mañana, que realmente van a ser muy, muy, muy interesantes, y van a, de alguna manera, bajar mucho más al terreno todo lo que estuvimos conversando el día de hoy. Perfecto. Bueno, eso también me faltó decir, que vamos a compartir tu presentación. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias, y nos Laura. estamos viendo. Nos vemos. Hasta luego a todos.